de muchísima pena y evidentemente de mucha angustia con los venezolanos que están metidos en ese tema. Con nosotros a esta hora está William Peña, periodista especializado en telecomunicaciones. William, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven hoy. William, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué era esta plataforma HB y Hex, que era la plataforma que se encargaba simulando trading, que terminó siendo una estafa piramidal, como para que nos des un poco de contexto y entendamos de qué va esta situación? Bueno, esta plataforma, así como otras que han surgido en Venezuela y en la región, producto de la crisis propia de cada uno de nuestros países, nació a mediados finales del año pasado y operaba en Colombia, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, que son cuatro mercados en los que estaba pues literalmente operando, y nació en Maturín, en el estado de Monagas. ¿Cuál era la idea? La idea era captar gente que de una u otra manera te diera a ti en principio eran $100 para que supuestamente ellos los invertían y hacían trade con ese dinero y te ofrecían garantías de retornos del 100% de tu inversión en más o menos 40 días. En el mes de diciembre, producto del supuesto éxito que tenían, incrementaron el ingreso de cada uno de los ciudadanos a $300 por persona, y para ello habían creado como una especie de entorno físico que les daba de una u otra manera pues, algún manto de legalidad dentro de los inversionistas o las personas que de una u otra manera confiaban en este tipo de plataformas. Y era un café allí en Maturín, un café en el que tú supuestamente ibas, allí te captaban, entregabas el dinero o ellos mismos te lo convertían de dólares a USDT, y de una u otra manera supuestamente ellos se encargaban de hacer las inversiones, y allí tú podías ver a gente supuestamente en mesas haciendo trade y te generaban una especie de gráficos falsos, y por mucho desconocimiento que tú de una u otra manera tienes, pues creías en esos gráficos y creías que estabas ganando dinero, ¿no? Al principio los primeros que caían en el esquema Ponzi, pues por supuesto cuando te obligaban a ti a traer un monto de entre 100 y $300 y adicionalmente a eso buscar a tres o a cinco personas más que invirtieran el mismo monto que tú, pues con esas supuesto ganancias para que te pagaran a ti. Pero esos esquemas siempre se caen porque llega un momento en el que no puedes sumar a más personas y sencillamente pues la pirámide se destruye. Y eso fue lo que pasó en este caso. Llegó un momento en el que ya no se podía, no podían seguir estafando, y el lunes 14 de abril amanecen las cuentas de muchos de los que estaban allí supuestamente invirtiendo, literalmente bloqueadas o en saldo cero. Cuando comienzan las averiguaciones o increpar qué estaba pasando, sencillamente el café desapareció, bajaron a Santa María y los aparentemente jefes de la operación se desaparecieron. Ya el gobierno logró capturar a cinco, todavía hay dos en fuga, uno supuestamente a la cabeza llamado el profesor Mike, que además era alguien que no tenía, no se sabía quién era, simplemente el profesor Mike, que hablaba por una cuenta de Telegram y explicaba. Él había dicho que supuestamente habían sido hackeados y que en cualquier momento devolverían las cuentas a estar bien. Incluso llegaba a pedirles en algún momento a esos clientes que depositaran $200 más para poder verificar las cuentas. Y que además de esos $200, para ver si esa cuenta era de él, tenían que llevar a un amigo que depositara 300 más. No sé cuánta gente cayó en la segunda estafa, pero lo lamentable es que son 4.500 personas. Algunos comentarios, algunos que fueron estafados, dicen que perdieron muchísimo dinero y ahorros que tenían para comprar una casa, un automóvil, entre otras cosas. Y bueno, eso es en síntesis lo que de una u otra manera pasó, y ya ha pasado en Venezuela unas 4 veces o más de las que conocemos, y todo siempre cae para este tipo de esquemas piramidales que se han convertido ahora en esquemas piramidales digitales muy generosos al principio y después traen esta consecuencia negativa para los que invierten, que son la mayoría de gente con mucho desconocimiento de lo que es el entorno de negocios, de inversiones, financieros y sobre todo el entorno cripto. Sí, William, en Colombia, digamos, hay un caso muy explícito de lo que significa o cómo funcionan este tipo de estafas piramidales. El tema de DMG todavía hoy sigue generando ecos en diferentes partes del país. Ya sabemos más o menos cómo es la estrategia de estas personas que lideran estas aplicaciones ahora aprovechando el entorno digital, pero ¿cuál es ese discurso que pese a todas las alertas, a todas las recomendaciones, a digamos los diferentes casos anteriores, la gente sigue cayendo en este tipo de, digamos, de estafas de negocios que, como tú lo dices, llegan a un momento en el que ya no soportan más ese modelo de negocio que tienen? ¿Por qué la gente sigue, digamos, cayendo en este tipo de engaños si es que en el caso de Venezuela se están aprovechando precisamente de la situación económica? Yo le tengo a esto un concepto. Yo creo que esto es ignorancia por desconocimiento e ignorancia por necesidad. La primera trata sobre el tema de que la gente lamentablemente no conoce mucho el entorno cripto como tal, y no averigua, no investiga, no se lee el white paper de ninguna de las propuestas de criptomonedas que hay. Y el otro es la ignorancia por necesidad. Te pueden decir
1000 alertas, 1000 banderas rojas, porque siempre las hay, las hubo en este caso. En este caso hubo gente especializada, gente que conoce bastante el tema de cripto, y de una otra manera le decía por las redes, no vayas a caer en esta porque esto es una estafa, no vayas. Pero la gente por ignorancia, por necesidad, que le llamo así, o sea, aunque creía que podría ser una estafa, sencillamente introducía el dinero pensando que era uno de los primeros que podía sacar provecho, porque finalmente los primeros que forman parte de la estructura piramidal, sean o no sean las cabezas, siempre van a ganar dinero. Eso pasa como en todo este tipo de procesos. Los primeros que traen a unos amigos que invierten al mismo tiempo $1.500, pues él va a recibir durante un par de meses o un mes, y eso pues va a seguir creciendo hasta que llegue el momento que se cae. Yo me voy mucho a eso, ¿no? Y la necesidad del venezolano de también, o de hoy en día, hay muchas generaciones o muchos problemas desde el punto de vista de que la gente hoy en día quiere hacerse rica de la noche a la mañana y cree que el entorno cripto, el entorno trade, es un entorno muy sencillo para hacerse millonario, porque finalmente las redes de una u otra manera influyen de una forma muy poderosa en la percepción de las audiencias, y mucha gente contando sus historias en las redes te motivan, te incentivan. Los estafadores son muy astutos. Ellos de una u otra manera crean un entorno de gente de negocios que supuestamente son sus amigos, sus aliados, que además se hacen amigos tuyos, te recomiendan la plataforma y sencillamente forman parte de la pirámide. Entonces cuando tú vas a esa validación externa, tú le dices a esa persona, ¿tú crees que esto sea cierto? Y dicen, claro, yo me he ganado $20,000. Y entonces de una otra manera, pues si son cercanos a ti o algún amigo o algún conocido, tú crees que vas a poder lograr lo mismo. Yo creo que ahí el gran problema está en ese sentido, y en el caso de nuestros países, con nuestras economías que tienen tantos problemas, la ignorancia de la gente hoy, por el tema de desconocimiento, que es muy profundo, aunque tiene muchas formas de poder tener acceso a la información, pero no la buscas y no tenés ni siquiera las letricas pequeñas. Y la otra, la necesidad te obliga a que invertir 300 o 100 para ganarte el doble en 40 días, pues eso siempre te genera el gusanito de la ambición, ¿no? Y mucha gente cae por este tipo de cosas, y muchos otros pues caen sencillamente porque no conocen el sistema, y como ven que otros ya están generando valor, pues creen que pueden hacer lo mismo. Yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Sí, William, una pregunta. Esta persona, ¿por dónde arrancan? Es decir, ¿por dónde comienzan a contactar a estos incautos, vamos a llamarlo de esa manera, a estas personas que creen que están siendo millonarios en 40 días, en 30 días, invirtiendo solo $100 o $200? ¿Por dónde los contactas? ¿Por dónde inicia esta estafa piramidal a que la gente, a captar personas? Todas empiezan por dos vías. Una, el boca a boca, producto del grupo que estafa, que empieza a contactar amigos o conocidos, y la otra, las redes sociales. O sea, campañas de marketing digital en Instagram, en TikTok, movimientos en X, en este caso, generaron unos entornos espectaculares también desde el punto de vista de información en YouTube. Creaban tutoriales, creaban webinars, generaban una comunidad en Telegram, que era la comunidad maravillosa, te daban premios, te enamoraban con premios o con algún tipo de bonificación si tú hacías esto, si tú hacías aquello. Entonces empezaban de repente a crear el grupo Gold, el grupo Plata, el grupo Diamante. Entonces si tú lograbas ciertas determinadas posibilidades, pues subías a un nivel superior, y eso generaba el entorno de la ambición. Entonces, por ejemplo, te decían, tú ya depositaste 300 y trajiste a 3 más, ya tienes 900, en 40 días o en 30 días te ganaste 300, ahora queremos que pases al nivel Plata o al nivel Plus. Entonces, el nivel Plus ya tienes que traer a 10 personas más para que para que ganes más dinero, y eso de una u otra manera pues generaba ese tipo de entorno a través de las cuentas de Telegram o de la comunidad en Telegram, y la gente creía. Entonces cuando eso viene, cuando empiezan a decirte que además el dinero que tienes que colocar, tienes que generar para hacer cada día más importante dentro de la estructura, tú tienes que entender que esas son señales. O sea, no es posible que ya yo deposité 300, entonces me traje 5 amigos que depositaron 1.500, entonces ahora para yo poder ser superior tengo que caer en la banda azul o en la banda dorada, de traer a 20 más para poder ganarme $20,000. Y así entonces van obligándote o generándote a ti esa intención de poder subir o incrementar el valor de lo que tú estás, valga la redundancia, invirtiendo, y empiezas a caer en la estafa. Y después no te das cuenta, después ya te conviertes literalmente en un fan de la estafa, porque no entiendes la estafa, y traes pues amigos, familiares, incluso gente que incluso vendía parte de su propiedad, vendía su carro para invertir, y de otra manera pues terminaron, cuando ya ellos vieron quizás que hay una masa importante de fondos que podían tener en sus manos, que ya tenían en sus manos, se desaparecieron. Y eso pasa cuando esto acumula una meta. Pero, por ejemplo, los estafadores tienen una meta. Te dicen, bueno, la meta mía son $3 millones, $5 millones. Cuando yo logro esa meta, me desaparezco. Y lo logran. Por ejemplo, el caso de HBIY, esto fue una plataforma que nació literalmente a finales del año pasado, septiembre, octubre, empezaron a trabajar y logró generar este valor hasta marzo. Fueron 6 meses de lograr estafar a la gente. Y también cuando tú logras en la primera de cambio ganarte en 40 días los $300, pues llamas a tus amigos, ¿no?
Y mucho de esto pasa en las bases de la pirámide social, donde la gente está buscando por necesidad alguna manera de poder tener un rendimiento muy rápido y busca este tipo de plataformas que de otra forma pues engañan y te atraen, ¿no? Pero todo, las redes sociales, las campañas de marketing digital, los tutoriales en YouTube, incluso estos se hacían pasar de que ellos formaban parte de una estructura en la cual estaban certificados por el tema de valores de los Estados Unidos, que supuestamente la Comisión de Valores de los Estados Unidos los certificaba, en la página web aparecía que ellos tenían una certificación, cuando eso es mentira, porque en Estados Unidos cada estado tiene la potestad de poder hacer certificación de algún tema desde el punto de vista financiero. Entonces tendrías que tener 52 certificaciones producto de cada uno de los estados para poder validar que tú realmente estás haciendo un esquema legal. Pero por el desconocimiento de la gente veía Estados Unidos, la SEC o la Community Exchange o cualquiera de los organismos financieros de Estados Unidos que aparecía la bala allí sin ningún tipo de certificación que lo pudiese validar y la gente confiaba en eso. Más, tenía una página web con una gran cantidad de gráficos y una de las cosas importantes también era que tenían gente que te hacía gráficos y estadísticas falsas y te mostraba todo eso en el entorno físico que tenían para ello. Pues entonces allí tú tranquilamente veías, no, sí, mira, vamos a tradear aquí con esta criptomoneda que nos vamos a ganar $20,000 y hacían el trade porque la está subiendo, te mandaban señales en donde supuestamente en este momento la moneda tal está creciendo mucho, vamos a hacer las inversiones, o hagan las inversiones, o busquen la manera de hacer las inversiones, y la gente creía en esos juegos a través de los que se encargaban de manejar la estafa o el esquema Ponzi como tal. Sí, William, aprovechando tu presencia acá y un poco también pues para educar a las personas, ¿cuánto las personas deberían prender las alarmas en cuanto a ganancia? Porque obviamente yo lo puedo saber, quizás tú lo sabes, que ganarse el 100% en 3 meses, eso no existe. Eso es imposible, eso es una estafa. Pero que la persona sepa, mira, una ganancia de tanto en un año es algo posible, puede ser que esté dentro de los parámetros para que la gente por lo menos sepa que quizás es porque lo primero que la gente pregunta es ¿cuánto me voy a ganar? Entonces, si le dice, mira, te vas a ganar 15% en el año, sepa que 15% es una buena ganancia en un instrumento confiable y legal y respaldado. ¿Cuánto debería ser esa ganancia normal en un instrumento, pues, en el mundo a lo largo de un año? Bueno, dependiendo del caso nuestro, en Venezuela tienen acceso a lo que es la Bolsa de Valores de Caracas y lo que se llama la renta fija como tal, que son los bonos que colocan las empresas para poder obtener financiamiento para sus proyectos. Allí hay estimaciones entre el 12 y el 20% de interés anual, dependiendo de lo que invierta un inversionista, valga la redundancia. Eso es más en promedio, eso es un 1.7% al mes. En el caso de la banca en Venezuela, pues como ustedes saben, tiene unos grandes problemas, pero finalmente la banca hoy en día te está generando rendimientos de entre el 15 y el 25% anual de algún tipo de ahorro que tú hagas o algún tipo de instrumento de renta variable o de renta fija que ellos tengan, que tienen muy poco, ¿no? Entonces, finalmente, cuando a ti te dicen te vas a ganar el 100 o el 200% de una inversión en una semana, en 15 días, esa es la primera alerta que tiene que tener una persona sin necesidad que tenga conocimiento. Nada es tan bello como para ser verdad. Entonces tú dices, oye, pero me voy a invertir si me va a ganar 200 en cuánto, en una semana, en 15 días. Es una alerta. La otra es que este tipo de estafas te empiezan a decir que tienes que llamar a tus amigos, a tus abuelos, a tus tíos, a tus primos, para que inviertan contigo, porque necesitan tener masa que aglutine y que les entregue posibilidades económicas para ellos poder mantener la pirámide por cierto tiempo. Y tercero, todo este esquema de bonificación. No, si tú logras pasar el plus A y vas al B, ya no vas a ser considerado un cliente regular, ahora es un cliente bronce, pero después tienes que ser cliente plata, después tienes que ser cliente oro, pero todo eso significa que tú vas a colocar más dinero tuyo o vas a buscar más gente que coloque dinero, porque finalmente hay un tema de confianza o un tema de relacionamiento que tú tienes con personas. Si tú eres William Peña y tú vas y buscas 5 amigos tuyos que confían en ti, que creen en ti, te dicen, bueno, William se ganó $1,000, vamos a meter la plata. William, ¿eso cómo lo ves? No vale, yo me gané $1,000. Sí, tú te los ganaste, realmente te los ganaste a las primeras de cambio. Pero finalmente esta bola va corriendo hasta que llega un momento que los que están allí, o los que están de último en la base, o están en el esquema donde ya no hay manera de poder captar más clientes, pues terminan perdiendo el dinero. Entonces yo creo que las claves son sencillamente todo lo que te ofrezca a ti rendimientos altísimos en muy poco tiempo, tienes que leer las letras pequeñas y saber así de qué manera lo van a hacer. Tienes que preguntar, uno tiene que hacer preguntón. Pregunta qué tipo de esquema estás utilizando, qué tipo de banca estás trabajando con bolsa de valores, con qué tipo de activo financiero estás trabajando, en qué estás metido, porque muchas veces te dicen, mira, yo monté una empresa para manejar activos financieros y te estoy pidiendo $10,000. Ajá, pero ¿quiénes forman parte de eso? ¿Tú estás representando a quién? No, somos mi hermano y yo, o este pan y yo que montamos esto, vamos con una plata para invertir aquí, tú te vas a ganar tanto. Oye, no, eso no es así. Cuando tú montas una estructura financiera, tienes que tener una base legal, tienes que tener una gran cantidad de elementos importantes desde el punto de vista económico para entender de qué manera vas a asumir ese riesgo, ¿no?
Y muchas veces, lo que yo digo, la ignorancia por necesidad o la ignorancia por desconocimiento te llevan a cometer esos errores. La mejor bandera, la más clave es los rendimientos. Nada te va a brindar 100% rendimiento en menos de 30 días si no es una... Es que no hay manera menos que comprar una lotería, pero eso finalmente no estás haciendo nada, un gasto que estás haciendo allí. Si la pegaste, la pegaste. La otra es, si tú de una u otra manera tienes la posibilidad de generar un activo en el que tú compraste algo, tú lo compraste y tú lo vendiste. Compraste un producto en $20, lo vendiste en 40, te ganaste 50% de ese producto, pero es tuyo, no te lo estás entregando a nadie. Entonces realmente la mejor bandera es esa. No crees en lo que te dicen que tiene de una u otra forma rendimientos altísimos y todas las banderitas de los esquemas que son el acceso al plus, al diamante, al platinum, que eso también te lleva a que tú de una otra manera empieces a pensar que vas a ganar más y terminas perdiendo todo lo que quizás por el mismo esquema Ponzi habías logrado en el tiempo que estás allí. Sí, William, sin duda mucha prevención, digamos, y mucho autocuidado por parte de cada uno de los que usamos diferentes plataformas en redes sociales o en el ámbito digital. Pero ¿qué tanto están haciendo las autoridades de cada país, de Venezuela, en diferentes países de Latinoamérica, para anticiparse a estas estafas, anticiparse a regular esta situación y alertar al ciudadano? Porque finalmente también es tarea de las autoridades alertar cuando se trata de estafas o cuando se trata de diferentes firmas o negocios que no tienen ningún respaldo de todo lo que están prometiendo, porque vemos que son aplicaciones que un día las denuncian, cambian de nombre, cambian de color y al otro día ya están ofreciendo el mismo servicio pero con un nombre diferente, pero sin ningún respaldo. ¿Qué tanto está haciendo las diferentes autoridades para regular y anticiparse a estos delitos? En el caso de Venezuela, todo es por reacción. Cuando ocurre la estafa, lamentablemente el gobierno a través del Ministerio Público actúa dependiendo la fuerza con la que venga esa estafa o el número de denuncias que tenga. Lamentablemente en Venezuela ya hemos visto unos cuantos casos de ello, todos han sido por reacción. Cuando termina, en este caso, pues hay 5 detenidos. ¿Por qué? Porque hubo una reacción masiva en las redes que obligó de una u otra forma a la estructura del Estado a actuar y finalmente pues lograron capturar a estas 5 personas. Pero hay un tema importante, se llama la ley. Aquí hay una ley de delitos informáticos que de una u otra manera penaliza varios de estos tipos de actividades, pero hay un vacío legal producto de que esa ley tiene 24 años de haber sido promulgada y necesita una cierta regulación. Igual pasa y en el caso de Venezuela y en la región estamos también viendo otras maneras de lo que se llaman estafas digitales que tienen que ver con loterías. Por ejemplo, en el caso de Venezuela existe la Comisión Nacional de Loterías, que es un ente regulado que además tiene que tener permisos, y eso casi todas las loterías en Venezuela son administradas por las gobernaciones, y hoy en día estamos viendo una proliferación de personas que están creando sus propios lotos en línea. Entonces, el loto de William Peña, el loto de María Moñito, el loto de Carlos Pérez, es donde te ofrecen a través de la compra de un ticket en tantos bolívares convertidos a dólares para que tú te accedas a unos tickets para ganarte un apartamento, una casa, un carro, y finalmente es una manera de estafarte igual, porque independientemente de que ciertamente puedan darte a ti o el que se ganó el premio, existe una distorsión desde el punto de vista de cuántos números están certificados para ello. No te dicen cuánto es la numeración que tiene o el número máximo de tickets que van a vender, no sabes si realmente ese es el número que salió. Mucha gente hace loterías en los barrios que rifan un reloj, que eso de otra manera siempre ha existido, pero te conectan con un triple de lotería. Te dicen, mira, vamos a vender 1000 números y va a ganar el que tenga los últimos 3, el triple de lotería tal, lotería azul, lotería táctica, y tú no tienes la garantía, entre comillas, de que te ganaste el premio. Pero en estos casos son miles de números, miles de venezolanos comprando tickets que no saben si realmente se ganaron el premio y tampoco saben si el que supuestamente se lo ganó forma parte de la estructura o literalmente sí se ganó el premio. Entonces allí hay otro vacío que las autoridades no están mirando, o sea, lo estamos mirando nosotros como analistas, periodistas del área, pero las autoridades no están mirando hasta que venga una gran estafa y por reacción terminen actuando y haciendo que se cometa, que la ley actúe en consecuencia. En Venezuela hay una ley, la ley de delitos informáticos, que de una otra manera tiene, en uno de los artículos tiene la forma de cárcel para este tipo de estafas, entre 1 y 4 años y otro entre 4 y 7 años, pero finalmente hay unos grandes vacíos legales desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista legal, que permiten que muchas de estas cosas terminen actuando y finalmente no hay una estructura formada, aunque sí tenemos ya un departamento de activación de delitos informáticos para temas de casos de ataques con dólares y este tipo de cosas, pero le falta muchísimo trabajo para poder actuar en una gran cantidad de cosas que se están viendo. Pero la autoridad en Venezuela trabaja por reacción, no hay nada de prevención, tú no ves en campañas
producidas por el Estado, por el gobierno, para poder prevenir este tipo de estafas. No estás viendo que estén actuando de ninguna manera en formas de prevenir que la gente caiga en esto, y cada día más gente es vulnerable a este tipo de situaciones producto de la necesidad que tiene cada uno de los venezolanos por la crisis particular que tenemos nosotros. William,